Hola, buenas tardes, bienvenidos al discipulado Camino de Salvación de la Iglesia Regional del Paraíso, Mir Cuerpo de Cristo. Recuerdo las redes sociales de la iglesia, Facebook, Instagram, @Mir Cuerpo de Cristo, canales de YouTube, El Mensaje del Púlpito, @EDRMIR y el discipulado a través de el canal de YouTube de @Mir Cuerpo de Cristo. Hemos estado compartiendo nuestro tema número 7 acerca de Camino de Salvación. Veíamos ese título por acá, la seguridad evidente del creyente, o también, como lo conocemos, es las 5 seguridades. Hoy vamos a hablar acerca del último tema de las 5 seguridades del creyente, y la de hoy pues es la seguridad de la guía del Espíritu Santo. La seguridad de la guía del Espíritu Santo. Vamos a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Señor, damos gracias por tu palabra. En este momento anhelamos la guía de tu Espíritu Santo y que a través de tu palabra nosotros recibamos la gracia para ser testigos, Señor. Que podamos aferrarnos a el Evangelio solamente en cada aspecto de nuestra vida y que en todo podamos concluir que Jesús ha consumado todo y Él es suficiente, completo y perfecto para nosotros. Hemos orado en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Ok. La semana pasada nosotros hablábamos acerca de lo que nos confirma la palabra. ¿Qué nos confirmaba la palabra? Acerca de la victoria que hemos recibido a través de Cristo. Ok. Vamos a ver lo que confirma la palabra acerca de Jesús el Cristo. Que veíamos que como verdadero profeta, Jesús terminó o nos ha dado la victoria ¿sobre qué? Sobre la separación. Estábamos en Génesis 3,
del 1 al 6. ¿Qué significa Génesis 3 del 1 al 6? Separados de Dios. Pero Jesús, como el verdadero profeta, nos ha dado la victoria sobre la separación, y nosotros hemos pasado de Génesis 3, 1, 6 a lo que dice Romanos 8, 38 al 39. Romanos 8, 38 al 39 dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que vemos la victoria sobre la separación. Es decir, pasamos de estar separados, ahora tenemos una palabra, una victoria maravillosa que nos dice las Escrituras, que nada nos podrá separar. No habrá más separación para los que están en Cristo Jesús. También Jesús, como el verdadero sacerdote, nos ha dado la victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Ok? Antes estábamos en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús el Cristo nos ha dado la victoria sobre el pecado y la muerte. La palabra de Dios nos dice en Juan 5:24. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hemos sido ahora liberados del pecado y de la muerte. Anteriormente estábamos en Romanos 3:23 y la gracia a través de Cristo nos ha trasladado a Juan 5:24. Aquí también tenemos Romanos 8:2, que nos habla que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, aquí, también como el verdadero Rey, Jesús nos ha dado la victoria sobre Satanás. Eso lo veíamos la semana pasada. Lo confirmábamos acerca de la seguridad de la victoria. Por eso es que hemos de vivir como victoriosos, como vencedores. La palabra de Dios dice que antes nosotros estábamos en Juan 8:44, siendo hijos de Satanás, siguiendo la corriente de este mundo, como dice Efesios 2:2. Pero Jesús nos ha dado la victoria y ahora esta es nuestra realidad espiritual. Colosenses 1:13 y Colosenses 2:15. ¿Qué dice la palabra en Colosenses? Confirmemos la palabra que nos ha dado libertad. Toda esta bendición a través de Jesús el Cristo. Dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de las garras de Satanás, pues antes estábamos bajo su poder. Y escrito está también en Colosenses 2:15,
y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora que nosotros hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado del estado de estar separados de Dios, ahora estar juntos con Dios. Todo esto lo hemos recibido a través de Jesús. Jesús cumplió como el Cristo, y esto es para que nosotros vivamos en una nueva vida. Ahora, ¿cómo es el tema de hoy, verdad? La seguridad de la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo conoceremos o cómo sabremos conocer esa nueva vida que hemos recibido? Pues ya nosotros no hemos de vivir atemorizados, ni como si aún la condenación pesara sobre nosotros. Ok, vamos a empezar el tema de hoy. La palabra de Dios nos dice en 1 de Corintios 2, 10, 1 de Corintios 2, 10, versículo 10 y el versículo 13. Dice así, el 10 y luego leemos el 13. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el versículo 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El versículo 12 dice así, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ok, así sí. ¿Cómo hemos de conocer entonces esta nueva vida? A través del Espíritu Santo. Dios nos ha dado su Espíritu, dice la palabra, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo vamos a conocerlo? Nosotros hemos de tener, primeramente, conocer, tener, disfrutar y experimentar la guía, la seguridad de la guía del Espíritu Santo. Vamos con el punto 1. Tener la seguridad de la guía del Espíritu Santo define mi identidad. ¿Cómo así? Bueno, nosotros hemos recibido una nueva identidad a través de Cristo Jesús. Pero la palabra nos dice en Romanos 8:14, Romanos 8:14, dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué define mi identidad? Ser guiado por el Espíritu Santo. Lo vuelvo a leer, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. No lo dice al revés. Todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Dice, pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Qué debemos empezar a entender como hijos de Dios?
que el Señor nos ha dado su espíritu. Y es una marca de identidad de quienes pertenecen a Dios. Es mi ADN espiritual. Gálatas 5:18, para luego pasar también a leer. Vamos a leer también Efesios 1:13. Primero leamos Gálatas 5:18, dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué entendemos? Que ser guiados por el Espíritu nos libera de una relación legalista con Dios y nos lleva a vivir la vida de fe aferrada al pacto de Cristo. El Espíritu Santo nos revela quién es Jesús y por eso podemos dejar de ver a Dios como aquel que es un Señor que siempre está muy enojado y que tengo que procurar que Él esté feliz conmigo a través de mis actitudes y de mis comportamientos. No estoy hablando de que como hijos de Dios no hemos de manifestar una nueva o de manifestar a Cristo a través de nuestro carácter, pero es fundamental que cuando nos relacionemos con Dios entendamos que nos podemos relacionar con Dios es solamente por Cristo, porque Él está en nosotros y porque nos ha dado su Espíritu. Efesios 2:13 dice así. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Creíste en Él cuando escuchaste el Evangelio de Cristo? Fuiste sellado. Dios mismo lo hizo. Ningún hombre en la tierra puede darnos ese don. Solamente Dios, a través de su gracia, nos da ese don del Espíritu Santo, nos sella para que entendamos que somos su pueblo. Nos dio su sello. ¿Cuál es ese sello? El Espíritu Santo de Dios. Por eso no he de dudar de la seguridad de la guía del Espíritu Santo. Me la ha dado. ¿Qué debo hacer ahora? Conocerla, saberla, experimentarla, disfrutarla, personalizarla. Ahora, punto 2. El Espíritu Santo define mi identidad y el Espíritu Santo es la seguridad o define la seguridad interior. La seguridad interior de que somos suyos. No somos ajenos a Dios. Tenemos esa seguridad a través del Espíritu de que pertenecemos a Dios y de que Él intercede por nosotros. Romanos 8:16 también nos dice: dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué maravillosa es la palabra. Solo por fe podemos creer que el Espíritu de Dios está en nosotros. No es a través de mis emociones, no es a través de si se me espeluca o no se me espeluca el cuerpo, de si hablo o no hablo en lenguas. Eso no define que el Espíritu Santo mora en mí. Tampoco estoy diciendo que es
malo. Pero es importante que entendamos nuestra identidad en Cristo Jesús y para qué Dios nos ha dado su Espíritu. Es necesario que entendamos que su Espíritu ha venido a nuestra vida porque es necesario que seamos testigos. Y como antes grabamos un sinfín de cosas incorrectas, empezando por lo que veíamos en la introducción que Jesús ha resuelto como profeta, sacerdote y rey, que era la separación, el pecado y Satanás mismo. Bueno, esa quedó un registro o unas grabaciones que son necesarias sean deshechas y desechadas por nosotros también. Deshechas a través del conocimiento de Cristo que llega a nuestra vida y desechadas cuando nos percatamos que están allí. Es decir, es como todo. Si tenemos la basura en la cocina, ¿qué vamos a hacer con ella? Guardarla. Reservarla, no, resérvala ahí en el rincón donde guardamos la basura de todos los meses o de todas las semanas, no. Con la basura lo que se hace es desecharla. Entonces, asimismo, hay muchas cosas que es necesario se revele la palabra de Dios a través de ¿quién? Del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Nos percatamos y empezamos con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros a desechar lo que no es de Dios. Por eso, volvemos a leer la cita. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Vamos a ir a donde un profeta, a donde un maestro, un pastor. Dígame palabra del Señor que necesito ahorita. Eres hijo de Dios. Dios nos ha dado el Espíritu. Tampoco en este momento estoy despreciando o diciendo que son innecesarias las palabras que pueda dar Dios a través de estos levantados para, como dice Efesios, nutrir el cuerpo del Señor, para que todos podamos crecer, dice, en Él, que Él es la cabeza de la iglesia. No estoy diciendo eso, pero es necesario verdaderamente que el fundamento sea restaurado. Restaurar lo básico y restaurar lo fundamental en mi vida. ¿Quién ya restauró lo básico y lo fundamental? Jesús el Cristo en la cruz del Calvario. Es necesario que ahora lo pueda conocer, lo pueda experimentar y lo pueda disfrutar. Seguidamente, después de disfrutar verdaderamente que somos templo y morada del Espíritu Santo, la misma gracia de Dios nos llevará a ser testigos. Recuerden, ¿por qué testigos? Porque testigo es aquel que tiene las evidencias. Testigo es aquel que vio, estuvo presente y puede aseverar que fue así, porque estuvo allí. Entonces, ¿de qué somos testigos? De que el poder de Dios verdaderamente recrea nuestra vida. ¿Por qué? Porque está recreando la mía. Asimismo, entonces, puedo ir a compartirlo, porque es una realidad de mi vida de fe. Ya yo no voy a ir con palabras vacías, o inclusive con mis consejos, sino que voy a ir con la palabra de Dios que me da su Espíritu Santo que está en mí. La palabra también dice en Romanos 8:26 y 27, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Solo el Espíritu Santo nos lleva a la voluntad de Dios cuando pasamos por situaciones, crisis y conflictos. Es sumamente importante que experimentemos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Antes de entrar en el punto 3 aquí, 1 Corintios 3:16. Sí, 3:16. Pablo les decía, les decía, ¿no saben ustedes
que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Él les hacía esa pregunta. ¿No sabéis? ¿No estás seguro? Deberías saber que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti. Ahora, punto 3. ¿Para qué entonces fue enviado el Consolador? Jesús dijo, no los dejaré solos, les enviaré otro Consolador, no los dejaré huérfanos. Dice así la palabra. 18. Juan 14, 18. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, decía el Señor. Y en el 16 decía, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Va a estar bueno, va a estar con ustedes hasta que se muera. No dice la palabra. Estará con nosotros eternamente. Esa debe ser la seguridad. Entonces, el Espíritu de Dios nos guía a la evangelización. A la evangelización y a las misiones. A la evangelización y a las misiones. Vamos a leer Hechos 8:28. Este era Felipe. El Espíritu lo guió después de haber estado proclamando el Evangelio de Cristo en Samaria. Y el 28 dice, volvían sentado, 29. Es 8:29. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Para qué fue que el Espíritu lo guió a acercarse a ese lugar? Ahí estaba el eunuco. A él era necesario proclamarle el Evangelio de Cristo. Y en ese momento, ¿qué vemos? Confirmamos Hechos 8:29. Confirmamos que el Espíritu de Dios nos guía al campo preparado por Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios preparó a este hombre para recibir el Evangelio de Cristo. Y el Espíritu guió a Felipe para que fuese él el que proclamara a Cristo en ese corazón. También Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor, estaba un equipo allí, esta es el primer viaje misionero de Pablo, y la palabra dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo a la obra a que los he llamado. ¿Qué vemos allí? Dios envía también, este es 13:2 de hecho, Dios prepara al obrero. Dios prepara al obrero y es enviado por el Espíritu Santo. Sin el respaldo del Espíritu de Dios en el campo, verdaderamente nosotros no tenemos ninguna oportunidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas limitadas y cuando vamos al campo, cuando vamos a compartir el Evangelio, nos encontramos en una batalla espiritual donde hay un reino de tinieblas que debe ser quebrado, y con mi poder
no lo puedo hacer, porque yo soy físico, más el Espíritu de Dios es el que me da el poder espiritual. La llenura del Espíritu Santo nos da ese poder que viene de Dios, el poder espiritual para quebrar la fuerza de las tinieblas, el denuedo para proclamar el Evangelio y que esta palabra impacte los corazones. También leemos Hechos 16, 6 al 7 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Qué vemos? Es necesario recibir la guía del Espíritu Santo. Solamente la guía del Espíritu Santo. Pues si en ese lugar no hemos de ir, no hemos sido enviados, porque voy a persistir yo, porque es que allá hay una persona que yo quiero que sea transformado. Si no es el horario, si no es la voluntad de Dios en ese momento, no estoy diciendo que Dios no desea salvar a las personas, simplemente estoy diciendo que hay un horario y un itinerario que nosotros debemos conocer, y lo vamos a conocer solamente a través del Espíritu Santo. Iremos al campo correcto, iremos al campo que Dios ha preparado. Y Salmos 48:14 dice la palabra, para entrar en la conclusión, Salmos 48:14 dice así: dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Por eso no tenemos que temer. En esos campos donde la iglesia primitiva proclamó el Evangelio de Cristo, era un campo de que si proclamabas a Cristo morías. Si proclamabas a Cristo ibas a la cárcel. Pero vemos que la palabra registra que ellos no se callaron, sino que mientras más persecución tenían, más ellos podían hablar el Evangelio. ¿Por qué? Porque totalmente disfrutaban la seguridad de la guía del Espíritu Santo. Nosotros no hemos de tener temor a la muerte. Ahora, para concluir, voy a borrar todo. Vamos a la conclusión de la seguridad y bueno, de todo el tema de camino de salvación. Para, por lo que nos queda de año, hablar sobre la oración. Conoceremos las oraciones incorrectas, lo que habla la palabra sobre la oración y lo que debemos conocer nosotros acerca de la oración. Ok, conclusión. La seguridad de la guía del Espíritu Santo es la gracia que hemos recibido a través de Cristo, es nuestra identidad, es quienes somos. No lo podemos conocer porque venga alguien a decirlo, lo debemos experimentar y conocer a través de la palabra de Dios, confirmar la palabra de Dios en nuestra vida, confirmar esa identidad de quienes somos cada día. Ahora, ¿por qué no debo? Conclusión. ¿Por qué no debo ser guiado por mis pensamientos y mi corazón?
El mundo dice, sigue la voz de tu corazón, escucha. No sabes qué hacer, no sabes cómo encontrarte, qué camino seguir. Sigue la voz de tu pensamiento, sigue la voz de tu corazón. Porque nosotros como hijos de Dios no podemos seguir nuestros pensamientos y a nuestro corazón. La palabra de Dios dice, Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es verdad, entonces hablamos, ya va hermana, pero es que hemos recibido un nuevo corazón. Ese nuevo corazón nos lo ha dado el Señor, así dice la palabra, que quitaré el corazón de piedra, Ezequiel 28, me parece, para no decir me parece, vamos a confirmar lo que dice la palabra, es mejor, Ezequiel 36, 26, Ezequiel 36, 26, vamos a marcarlo aquí, sí, lo marcamos y lo anotamos, primeramente Jeremías 17:9 y Ezequiel 36:26. Ok, es verdad, la palabra habla de un nuevo corazón y eso se hizo realidad cuando vino Cristo a nuestra vida. Pero cuando hablamos de esto, hablamos de ser guiados por mis pensamientos y mi corazón. Entiéndase que este nuevo corazón que habla Ezequiel 36:26 nos va a guiar a el deseo y la voluntad de Dios. Jamás nos va a guiar a nuestro yo, bueno, tú tienes razón, bueno, sí, tienes que hacerlo así, bueno, no, estás justificado de actuar de esa manera. No, vale, como tú eres creyente, pero también tienes que hacerte respetar. También tú no eres un tonto. La gente lo tiene que saber. Entonces, este corazón nos dice esas palabras, pero este nos va a guiar solamente al deseo de Dios. Y lo otro que nos dice la palabra, Génesis 6:5, recordemos que este es lo que se grabó durante tanto tiempo y que a través de la palabra y la oración es que nosotros podemos desgrabar ese yo. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ok, entonces ¿cómo hacemos que hay que ser guiados? Que tenemos un nuevo corazón, pero que no podemos ser guiados por nuestro corazón. Bueno, porque la palabra de Dios nos dice y es específica de que para guiarnos está el Espíritu Santo de Dios. Y allí hemos de experimentar ese nuevo corazón a través de la guía del Espíritu Santo. Estos versículos que leíamos, Génesis 6:5, eran nuestra vida antigua. Por eso es necesario tomar solo la palabra y orar para ser guiados solo por el Espíritu Santo, porque la palabra nos dice, ese Juan 14:26 que leíamos hace un rato, que dice que Él enviará otro, dice 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Solamente el Espíritu Santo nos recordará la palabra. Hechos 10:38 dice así, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La bendición de Emmanuel es una realidad solamente a través de Cristo en nuestra vida. Por eso es necesario aferrar solo su palabra y orar con ella. Terminamos con Juan 15:7, que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es la llave? Cristo, el Evangelio, o yo debo permanecer dentro de Cristo, de la palabra, del Evangelio, y las palabras, es decir, la palabra de Dios debe estar dentro de mí. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, este es el tema de clausura del camino de salvación. Terminamos hoy con la seguridad de la guía del Espíritu Santo. ¿Para qué Dios envió al Espíritu de Dios? No lo envió para que nosotros seamos un circo que entretenga a las personas. Lo ha enviado porque la palabra dice en Hechos 1:8: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así dice la palabra. El Espíritu Santo es porque es necesario que seamos testigos, porque es necesario que haya un campo que tiene que ser salvado, y solamente a través de la obra del Espíritu Santo será salvado. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo continúa la obra de salvación que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Cómo la continúa? Haciéndolo una realidad a través de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, lo que nos queda de año hablaremos acerca de la oración. Como les decía, ya terminamos el camino de salvación, los 7 temas. Es necesario que sigamos aferrando solamente a la palabra y que podamos orar de verdad. Que sigamos la continuidad del discipulado para seguir siendo nutridos, porque es necesario que podamos vencer a nuestro yo cada día, al mundo y a Satanás. Solamente lo vamos a hacer a través del poder del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por tu palabra, la que nos has permitido compartir hoy. Dios, oro por los hermanos que están presentes en este lugar, por los remanentes. Oro para que tu palabra, Señor, sea implantada en sus corazones, y esta palabra de ese fruto, como está escrito, que la palabra que tú envías no vuelve a ti vacía, sino que hace aquello para lo que tú la has enviado y que la haces prosperar para cumplir con ese propósito, Señor. Que tu palabra entre en nuestros corazones y sea prosperada al 100%. Así que de esta manera seamos recreados a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Señor, oro por los hermanos que verán este discipulado a través de YouTube y los que lo vieron a través de TikTok. Clamo para que seas tú obrando, Señor, de una manera maravillosa, como lo has hecho desde el principio, revelando a Jesús el Cristo, que podamos aferrarnos seguramente y concluir que solamente Él ha terminado todos los problemas que teníamos, y que podamos ver también con ojos correctos las crisis, las dificultades y las situaciones. Que así también podamos ver con ojos correctos el campo que tú nos has dado y a las personas que conocemos, a las que nos has llamado a ser testigos, Señor. En este momento, mi Dios, sé tú obrando tanto en los corazones de las familias que están representadas, en los que nos verán y en los que nos vieron en este día, Señor. Te doy gracias, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, oramos. Amén y amén. Nos vemos la semana que viene. Bendiciones.